Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Hola amigos de Factores de Poder. Estamos en la víspera de importantes decisiones que posiblemente va a tomar el régimen chavista en los próximos días, quizás en las próximas horas, que tienen que ver con la posibilidad de adelantar las elecciones para este año, en lo que podrían ser unas elecciones generales, unas mega elecciones que nosotros sabemos que más que todo van a ser una especie de mega fraude. Pero también están pendientes algunas decisiones judiciales de la justicia chavista, del Tribunal Supremo de Justicia Chavista, donde posiblemente van a tratar de alguna manera intervenir en el proceso electoral de la elección primaria de la falsa oposición. Entonces, en este momento se hace necesario hacer como una especie de recapitulación, un balance para tratar de poner en conjunto, en perspectiva, lo que está pasando y cuáles podrían ser los posibles desarrollos de esta nueva situación. En primer lugar, hay que hacer una distinción para entender que no es cierto que el interés de implosionar la primaria viene exclusivamente del régimen chavista. El régimen chavista tiene intereses en manipular la elección primaria para obtener beneficios, para obtener unos resultados que le favorezcan. Pero dentro de la falsa oposición, dentro de la MUD, dentro de la plataforma unitaria y dentro de los candidatos que participan en esta elección, aunque no lo digan, también hay interés en sabotear esa elección primaria. Porque justamente esto ha creado pues una situación, una especie de terremoto político en el seno de la falsa oposición. Lo que queremos analizar hoy es cuál ha sido el impacto de la manipulación que está haciendo el chavismo y hasta dónde la propia falsa oposición se ha prestado pues para hacerle, digamos, hacerse eco de estas manipulaciones del chavismo. Lo primero que hay que decir es que están los problemas de carácter político y los problemas de carácter logístico de la elección primaria de la falsa oposición. Nos parece que en los últimos meses todo se ha enfocado en los problemas de carácter logístico. Esto quiere decir el tema de las inhabilitaciones, los candidatos habilitados, aunque es una discusión política, pero es un tema que tiene una connotación más desde el punto de vista administrativo, reglamentario, porque tiene que ver con las condiciones que la propia falsa oposición estableció para escoger su candidato. Pero toda la discusión pues ha girado en torno a cuántas mesas van a tener, cuál va a ser la cantidad de gente que posiblemente va a participar, si el Consejo Electoral ayuda o interviene con sus intereses, por supuesto, para favorecer al chavismo en la organización de esta elección o si no interviene. Y todo este debate ha descuidado quizás lo que nos parece lo más importante, que es el aspecto político, no solamente el logístico de la elección primaria. Y el aspecto político es el que siempre la falsa oposición se salta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que desde el año 1999 hemos venido en una situación a veces zigzagueante, a veces espasmódica, pero no ha existido una respuesta coherente por parte de la dirección política de quienes se definen como oposición al régimen chavista en cuanto a una estrategia para sacar al chavismo del poder y para establecer las posibilidades de un cambio político en Venezuela. Esos cambios espasmódicos han llevado a la falsa oposición unas veces a apoyar la abstención, otras veces a embarcarse y envalentonar a militares en aventuras suicidas, insurreccionales, espontáneas e improvisadas. Otras veces ha significado lanzar a los jóvenes a la calle con la falsa promesa de que con escudos de cartón y con piedras se podía tumbar al gobierno. Y otras veces esa falsa oposición ha pensado que lo mejor era regresar a la mesa de negociaciones
pedirle perdón al régimen, tratar de entenderse con el régimen, pedirle que por favor, por supuesto, acepte algunas condiciones más o menos justas para una elección y finalmente ir a elecciones. En toda esta cadena de fracasos y de incoherencias, la falsa oposición no ha logrado definir una tesis política. Y esto nos parece que es lo medular, porque de allí en adelante comienza el pecado original de la elección primaria. Nos han embarcado en una elección primaria haciéndonos creer que es una gesta épica, que es la que va a elegir el venezolano que podría elegir, que podría sustituir eventualmente en una elección a Nicolás Maduro, pero no terminan de explicarnos cómo resolvemos el nudo gordiano. El nudo fundamental de la política venezolana es que estamos frente a un régimen, frente a un Estado, el Estado chavista, que controla las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional. Este tinglado pseudo legal le da una plataforma, una justificación para que cualquier arbitrariedad que decida el régimen tiene sustrato legal. Por eso es que nos parece que es de la más absoluta ingenuidad desafiar la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky dentro de la legalidad chavista, porque dentro de la legalidad chavista nunca habrá posibilidad de revertir esas decisiones, porque cualquier cosa arbitraria que diga el Tribunal Supremo de Justicia, eso será ley. Cualquier barbaridad, y lo digo como un ejemplo, y entiéndanme el sarcasmo, ¿no? Y la ironía. Pero si a la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, a la Asamblea Nacional chavista, se le antoja aprobar una ley para derogar la ley de la gravedad, la ley física de la gravedad, bueno, ellos la podrían aprobar. Ahora, ¿cambia eso la realidad? ¿Cambia eso la dinámica? No, no la cambia, pero ellos lo hacen. Entonces, estamos en una situación en la cual la falsa oposición decidió someterse a esas reglas de juego. Pero lo más grave, y si recapitulamos un poco más atrás, desde hace 3 años se han embarcado en unas negociaciones con el régimen chavista con la promesa de que supuestamente era para lograr condiciones y garantías más transparentes para unas elecciones en Venezuela. Bueno, eso no llegó a ninguna parte. Pero ¿por qué fracasan las negociaciones? Porque, como muchas veces lo hemos explicado, el chavismo nunca concibe las negociaciones en términos de ceder absolutamente nada. Las negociaciones para el chavismo significan ganar tiempo, engañar, y en esa dinámica, en esa danza engañosa de ofrecer una cosa, tácticas dilatorias, que el tiempo va consumiendo los lapsos que ellos mismos establecen, bueno, van pasando los eventos y estamos finalmente en una situación donde, a pesar de que la falsa oposición justificó esas negociaciones en México con el supuesto argumento de que Estados Unidos, o sea, nos quisieron hacer creer que como Estados Unidos tenía algunas sanciones leves, algunas sanciones contra el régimen chavista, eso podía ser el elemento que podría forzar a una negociación con la falsa oposición y acceder en base a condiciones electorales. Bueno, hemos visto que el último evento de esas negociaciones es cuando Jorge Rodríguez les tiró la puerta en la cara, porque ellos están en una posición, si se quiere, privilegiada. El régimen chavista no necesita negociar, esa es la realidad. El problema que tenemos ahora es que la falsa oposición, sin discutir, sin acordar, sin establecer condiciones y garantías electorales para una elección transparente, se decidió, se embarcó, se lanzó por ese tobogán de unas elecciones en condiciones totalmente desventajosas, en condiciones inaceptables. Y por supuesto, de ahí comienza, de ese pecado original, se deriva la bancarrota de la siguiente decisión, que es idea seguramente de Ramos Alup, idea genial, de pensar en una elección primaria para elegir al candidato de la falsa oposición que le van a poner a Maduro. Bueno, de ahí en adelante comienza o continúan una serie de errores donde vemos que se combinan, por una parte, las inhabilitaciones, por otra parte, las amenazas abiertas y veladas de Diosdado Cabello a quienes están involucrados en la primaria,
Pero también por la otra nos damos cuenta de que es evidente, no se puede negar que el estado de desesperación y de descontento y de angustia que hay en Venezuela ha movido a muchas personas que todavía, a pesar de la evidencia de 2 décadas de fraude electoral, hay gente que quiere aferrarse a la esperanza de una vía electoral. No importa que uno les explique, mire, hay un consejo electoral que cuando el voto entra por esa caja negra, lo que sale de esa caja negra es un resultado completamente diferente, y una vez que el consejo electoral diga estos son los resultados, no hay manera de discutir eso. Entonces hay un grupo de venezolanos alimentado por politiqueros irresponsables que alientan esa fantasía, que dicen, bueno, si nos organizamos, si tenemos testigos electorales en todas las mesas, si movemos a la gente, si no hay abstención, y ahí hay uno de los argumentos falaces de la falsa oposición. ¿Cómo vas a compensar? Dicen que son 8 millones, pero hay cifras extraoficiales que hablan de más de 10 millones de venezolanos que han abandonado el territorio. Prácticamente el 30% de la población. Y de esos 10 millones, podríamos decir con casi absoluta certeza que por lo menos 5 millones son personas que han podido votar. Bueno, esas personas no van a poder votar porque están fuera de Venezuela y porque el régimen chavista no lo va a permitir. Pero, ¿cuál es la matemática que alienta ese engaño de decirle a la gente, no, hay que tener mente positiva, hay que ir a votar? Y ahí es donde nos damos cuenta que en Venezuela, pues se ha, al calor, al fermento de estas ideas engañosas, se ha desarrollado una extraordinaria industria del negocio electoral, donde hay asesores, influencers, asesores de marketing. Ustedes los han visto porque ellos se ponen en sus redes sociales asesorando. Es un tremendo negocio porque lo cobran en dólares y bueno, es una manera pues de venderle ilusiones a la gente que todavía cree que se puede salir del régimen chavista por la vía del voto, pero también a los politiqueros que buscan dinero y pagan por estos servicios. El problema fundamental es que la falsa oposición se ha embarcado en una estrategia que por definición es una estrategia fallida. Es una estrategia que va rumbo al fracaso. Pero, por supuesto, el elemento, digamos, explosivo de esta crisis es que producto de esa misma angustia y la desesperación que hay en la gente, que todavía piensa que, bueno, que hay que aferrarse a algo, para, aunque sea la esperanza, porque dicen, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Esto ha provocado que de las clientelas, porque en Venezuela hoy, y no estoy exagerando, los únicos que andan pensando en primarias y en elecciones, bueno, es la gente que está vinculada directa o indirectamente a los partidos. La mayoría de los venezolanos está pensando en cómo sobrevivir, ven este proceso con indiferencia, con escepticismo, y los que pueden, en lugar de ir a los mítines de María Corina y a las caminatas de Capriles, lo que están haciendo es ir a las plazas públicas a despedir a sus familiares que salen en autobuses vía Cúcuta rumbo al Darién con la intención de entrar a los Estados Unidos. No lo estoy inventando, lo pueden ver ustedes en las redes sociales. De manera que los únicos que andan entusiasmados con esta elección primaria es la gente que tiene la expectativa, ¿no? de vivir de esto, y sin duda algunos venezolanos seguramente de buena fe que creen en esto, y esto es lo que ha permitido que haya una migración masiva de la gente que antes estaba con Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, y han migrado ahora en forma masiva a la candidatura de María Corina Machado. Pero volvemos al problema de los problemas de definición que tiene esa elección primaria. Ellos mismos acordaron, porque no fue de otra manera, que los candidatos inhabilitados por el régimen chavista podían participar. Bueno, ahora tienen menudo problema, porque muy probablemente, si esa elección se verifica en octubre, y digo probablemente porque es probable también que el régimen la suspenda, sin duda María Corina les va a ganar esa elección primaria. De esto no hay duda. Ahora, ¿qué van a hacer con esa situación que se les presenta? El voto por María Corina dentro del ámbito de la falsa oposición no es más sino el voto rechazo a la dirección política de la MUD. Ahora,
todo el mundo sabe, la misma María Corina seguramente lo habrá admitido en algún momento, desde el punto de vista político y administrativo, no hay manera de poder inscribir esa candidatura. Entonces, a la falsa oposición se le presenta el problema de tener que resolver qué van a hacer con esa candidatura si eventualmente llega a contarse en el mes de octubre. Y lo más grave de todo es qué respuestas le puede dar la falsa oposición después de todo este espectáculo de improvisaciones y después de todo este acto espontáneo, irresponsable, de embarcarse en una ruta electoral sin tener las más mínimas condiciones para hacer pues al menos una actuación decente. Lo que nosotros queremos subrayar acá es que producto de la improvisación y producto de la decisión de esta falsa oposición de nunca rendir cuentas de su gestión política, hoy día estamos presenciando la implosión de esta dirección política y que sin duda la expresión de apoyos que hemos visto en las redes sociales hacia la candidatura de María Corina Machado no es otra cosa sino el rechazo más absoluto al fracaso que ha tenido esta falsa oposición, pero lamentablemente sin que los apoyos que acumula María Corina se puedan convertir en una forma orgánica para poder institucionalmente derrotar al chavismo, porque lo que sí tenemos claro y lo que nos demuestra y lo que podemos constatar de la realidad es que definitivamente mientras haya un régimen chavista, mientras haya un Estado chavista que controla todos los poderes sin ningún tipo de separación y sin ningún tipo de balance, no hay manera de ir en forma exitosa por una vía electoral para lograr el cambio de poder. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.